no lo entiendo demasiado bien. Marisol, ¿estás por ahí? Hola Fito, ¿cómo estás? Bueno, Marisol es psicóloga y desde ese lado, porque llama a hacer un chiste y cualquiera dice algún Mm. chistecito sobre el tema, pero ya ha llegado a ribetes serios, ¿no? Contame, Marisol, ¿a vos qué te parece? Bueno, en principio te agradezco por la invitación y un placer estar charlando con vos y ser parte de también de pensar juntos con tus oyentes, ¿no? Mm, Y un temazo, ¿por qué? Porque aparte de ser psicóloga, digamos, también soy mamá de claro. hijos de 17 y 25 años Y el de, y ponele que el de 17, estoy muy atravesada. ponele que el de Sí. 17 llega ahora y te dice, mamá, soy un lobo. Sí, bueno, yo ahí haría, y ahí sí voy a hablar un poco desde mi profesión, y creo que me tomaría ese tiempo de A respirar y ver, de no asustarme por lo que me está diciendo, porque la primera reacción es de confusión. Yo pensaría, che, ¿cómo es la cosa acá? ¿Qué le pasa a este pibe? Eso del sentido común, ¿no? Que uno diría el menos común de los sentidos. Entonces, yo ahí me empezaría a preguntar en esta visibilización. Con pibes de 10, pero hay gente más grande también que entró en esta, ¿ah? Quiero hacer esa salvedad. y yo En contaba el otro día principio, que sí, había un pibe y yo miraba con la sonrisa propia de un básico en el tema, ¿no? No de un psicólogo. Y, y el pibe dice, yo soy un mono, esto y lo otro y lo de más claro. allá. Y después, a continuación, dice, yo tengo 38 años. ¡Hala! Claro, ¿Qué lo a la parió? pelota uno dice ahí, ¿Qué ¿no? lo Entonces, parió? digo, los psicólogos y las psicólogas también nos volvemos básicos en el tema porque se nos queman los papeles. Entonces, volvemos a lo aprendido o a lo que desde el sentido común. Por ejemplo, yo me vine haciendo preguntas, ¿no? Mientras recién te escuchaba tu introducción y esto que vos decís, ¿qué pasaría si tu hijo o un paciente, una Claro, paciente o los claro. pibes con los que trabajo en la escuela que tienen otros temas de mucho más complejos que esto, pero digo también, ¿no? ¿Qué se visibiliza y qué no? Esa es la primera pregunta que me viene. Bien. Si estas no son cuestiones distractivas, también como para no hablar de otras cosas que no es lo primero, no es la primera vez que nos pasan a los argentinos y a las argentinas. Eso por un lado. Por otro lado, digo, esto que es una moda, es una cuestión identitaria, es decir, un grupo de pibes y de pibas que sienten y que necesitan una validación como Ajá, otras ajá. modas que hemos tenido en otro momento? Es una pregunta, porque seguramente vamos a tener más preguntas que certezas, ¿no? Esto de las Entonces tribus, ¿no? ahí, eso mismo. Entonces ahí, como psicólogo diría, y habría que ver el caso a caso. ¿Por qué? Y ahí me voy a poner muy freudiana. Freud ya nos hablaba de estructuras psíquicas. Neurosis, voy a ser muy básica. Neurosis, perversión, psicosis, con bordes. Cuando estamos dentro de la neurosis, entra más el juego, entra más el como sí, vamos a decir el disfraz. Cuando hablamos más de otras estructuras y más al borde, y yo me creo que, yo Claro. soy, ¿no? Entonces, ahí habría que ver el caso a caso. Y si esto también no está ligado a una cuestión epocal, que el todo vale. A mí me viene mucho esto también, no todo vale, todo está permitido, todo lo tenemos que comprender. Y hay cosas que no, o sea, y ahí acá me va a salir algo del orden de la ley. Hay cosas que no están buenas, Claro. ¿no es cierto? Entonces digo, a ver, vuelvo a esto freudiano, no es lo mismo una fantasía que una alucinación. ¿Y No es lo mismo, qué hay de mezclar sí, todo? ¿Qué hay de mezclar todo? Porque con la sexualidad, sí, muchos básicos, la tengo con el básico ahí, o muchos que querían denostar esta cuestión, decían, me percibo un perro, una cosa totalmente absurda, sí. ¿no? Para hablar de sexualidad. Bueno, a ver, y acá quiero hacer una diferencia. Una cosa es sexualidad y otra cosa es sexo, Ah, que se incluyen, pero no es lo mismo. La sexualidad es el modo como vos te posicionás en la vida, ¿no? Y apareció mucho esto de me autopercibo, eso. ¿sí? Claro, aparece esto. Bueno, anatómicamente, vamos a decir, va esto de que vos decís lo básico. Anatómicamente nací mujer, pero me autopercibo varón o de ambos sexos, o voy cambiando día a día. Esto yo lo vengo escuchando mucho en los No, pero yo iba adolescentes más en la allá. escuela que trabajo, ¿no? Los que querían
decir que hay un solo sexo o que hay dos sexos nada más, Sí, decían, sí. bueno, si querés autopercibirte perro, ¿te acordás? Que lo decían como denostando el tema. Ah, esa no la tenía, como algo peyorativo. Claro, claro, bueno, si querés percibirte Ah, perro, pero no sería lo mismo. mm, No sería lo mismo, digamos, porque en todo caso hay una elección, vamos a decirlo así, hay una condición y sabemos que la sexualidad va más allá del sexo, entonces de alguna manera uno puede sentirse de otra forma. Me parece que acá lindamos con otras cuestiones. También lo estoy pensando con vos y lo estamos pensando en la clínica a mí no me gusta hablar de fenómeno, como cuestión de la actualidad, que tampoco es tan actual, ¿no? No me parece que sea lo mismo. Ayer hablábamos con una colega que casualmente nos juntábamos y me hablaba de un pibe que se autopercibía perro, perra, qué sé yo, y hacía sus necesidades en la calle. ah, sí, Entonces, viste, yo por ahí no estaba escuchando muchas noticias, sino que voy charlando. epa, Ahí es como que, y me hago preguntas, ¿viste? sí, Me hago preguntas porque digo, estamos conectando como con lo más salvaje y a su vez como, no sí, sé, sí, con lo sí, más sí. primario, pero en el sentido de, ¿viste? No sé, de cosas que vos decís, pero ¿y qué nos pasa con la cultura? ¿Qué nos pasa Volviendo a esto de con... los chicos un poquito más grandes, porque 17, 18 Sí, años, ¿no es sí, una evasión de las cuestiones? también. Por eso es como una mezcla de cosas. No asumo Insisto, no sé si... esto, lo otro, aquello, y bueno, evado de esta forma, siendo un perrito, o no sé, una cosa. Mira, hay un reel que a mí me hace reír mucho que dice, pero anda a trabajar, ¿no? Anda a Mm, estudiar, como metiendo ahí algo del orden de la ley. A ver, si lo hacemos desde lo lúdico, desde la tribu, desde estas cuestiones más eh, neuróticas, mm. esto va a durar un tiempo y luego cae, ¿no? ¿Por qué? Porque entras en la cultura, entras en cuestiones que tienen que ver con la ¿Y vos responsabilidad, qué en cuestiones que pensás? tienen que... yo pienso que es más complejo que eso. ¿Viste? Cuando también hay, más allá de lo teórico, hay una intuición y hay algo que me inquieta, que tiene más que ver con el vale todo, que tiene que ver un poco con una distracción. Fíjate que hoy estamos hablando de esto y no estamos hablando de las reformas laborales, ¿no? Sí, claro, yo lo Que decía al tiene que ver, principio, sin querer ser ingenuo, yo sí, sé que estamos pasando cosas tremendas, pero este es un tema que se ha instalado y de paso lo sí, hablamos, ¿no? sí, de paso cañazo. Y no está mal, no está mal. Quizás de acá a un tiempo volvemos a tener una charla y tenemos cosas más claras. Yo lo que digamos, voy a algo muy básico de la psicología, que es, que quizá ahora se ha movido un montón, neurosis, perversión, psicosis. Son estructuras del aparato psíquico, ¿no? Entonces, hasta qué punto estamos dentro del campo de la neurosis, que tiene más que ver con lo simbólico, con lo lúdico, con las tribus, ¿no? Con esto identitario que necesita el adolescente y el joven como para diferenciarse de los adultos, o esto que vos decís, evadir ciertas responsabilidades, hasta qué punto ya no entramos con algunas cuestiones más alucinatorias o más esto del todo vale. No la tengo muy clara, Fito, te A tengo que ver, ser claro, sincera, porque estamos charlando, es un porque tema es caso a nuevo, caso. claro. Es un tema nuevo que no es tan nuevo, pero aparece como Y un si, y rasgo si que va, se si va una visibiliza. mamá, si va una mamá Sí, ahora a tu consultorio y te dice, sí, mira, mi nene, mi nena, sí. se autopercibe o bueno, está pasando por eso, ¿vos qué le decís? Y yo entraría a trabajar con el sistema familiar. No me quedaría solo con lo que dice Ah, esta nena, con lo que... Yo me mirá. quedaría laburando y ahí me quedo más tranquila. Si veo que una cuestión de la piba, algo identitario, Mm, algo pasajero, algo que lo precisa para separarse y para armar su propia tribu y su propia identidad, te digo, bueno, dale, vamos a bancar esto y acompañar el proceso. Yo me pondría a laburar con el sistema familiar y qué lugar, qué le está pasando dentro de un sistema escolar, dentro de un sistema social y a partir de ahí avanzaría. No lo haría solo con la subjetividad de esa niña, de esa claro. joven o de ese joven, sino que me quedaría
buscando más y como indagando más dentro del sistema. Y a partir de ahí, bueno, haría un diagnóstico situacional y veríamos cómo avanzar, Sí. cómo acompañar el proceso y cómo traspasar ese proceso, Pero ¿no? les En diría, esto bueno, de a no dónde se queremos preocupen llevar. tanto, no es para tanto, no se preocupen Me tanto. No tomaría sé. mi tiempo, Ah, me tomaría mi tiempo de ah, diagnóstico. bien, Sí, bien. me tomaría mi tiempo, diría, bueno, a ver, esto cuando aparece, cómo está con su grupo identitario, cómo está con el grupo social, cómo está con el grupo escolar, cómo distribuye esto, cómo es esto en su vida, Bien. hasta dónde es un juego y hasta dónde una fantasía y hasta dónde algo delirante, Ah, y qué a partir de interesante eso. ahí tomaría un camino a seguir para laburar. Eso es Estamos lo que haría hablando, hoy, Fito. estamos hablando con la psicóloga Marisol Gutiérrez, que a mí me tenía preocupado este tema, ¿no? Y yo te mezclé todo a propósito para llamarte otro día e ir puntualmente, cosa por cosa, Marisol. Bueno, pero esto que vos decís interesante, ¿no? A mí me hace ruido estas visibilizaciones que nos confunden, que uno termina diciendo, ¿cómo es la cosa? Claro. Entonces, la pregunta para ordenarse uno, che, ¿tiene que ver con lo epocal? ¿Tiene que ver con algo que nos está confundiendo? ¿Tiene que ver con algo que vislumbra desde el sistema social, el sistema, o sea, ¿con qué tiene que ver? Y a partir de ahí enmarco un camino. Así me manejo en la vida, Fito. Muy Entonces, bien. viste, no patologizo, pero también estoy atenta a ciertas señales que a mí me hacen ruido. Tengo que serte totalmente sincera. Me parece muy bien y te voy a volver a llamar. Bueno, yo te digo una cosa, me confieso, ¿eh? Yo cuando era chico quería ser Margarito Tereré. Bueno, pero ahí hiciste una diferencia. Quería ser, me identificaba con, no ¿Cómo me dijiste gusta? soy. Los pibes que están escuchando dicen, ¿y quién carajo era Margarito Tereré? Me googleás Bueno, Margarito Tereré. uno también jugaba, fantaseaba. La otra cosa es, pero vos no hacías caca como Margarito Terena en la Ah, calle. no, 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 no. Ah, Ni, y ahí qué pasa. ¿Y ahí qué pasó? qué chancho Ahí lo digo, tuyo, ¿no? qué chancho lo tuyo. No, me encanta. Y hay que ser muy, Margarito yo voy al Tereré hueso, Fito, era un, en la terapia también. era un yacaré que era adorable Sí. de los dibujos no, de los personajes argentinos, eran todos los animales. Bueno, me googlean Margarito Tereré, sí, Lo último, una Fito, porque me antigüedad. vino esto a la A cabeza y ver, a quiero, ver. en la anorexia y la bulimia, ¿sí? La persona que se ve al espejo, por eso te digo, la diferencia en un síntoma a una patología, se ve absolutamente gorda o gordo. Ah, Sin claro. embargo, está al borde de un colapso nervioso de la muerte. Entonces digo, en esto que vos decís quería ser, hay algo lúdico, hay una identificación, hay un deseo a decir soy y hago caca en la calle. Son cuestiones Uy, cuántas distintas. puertas abriste. Yo estaría atenta, nada más. Cuántas puertas abriste, así que te voy a llamar. Dale, dale, en horizonte justamente. Sí, señora. Y gracias por el Bueno, humor, porque lo último mío fue un remate con un poquito de humor. es por ahí, sin perder eso, ¿no? Sin miedo, pero sí atentos. Me parece que está bueno como esto que se pone en escena, para ir leyéndolo de diferentes lugares y para lo mejor para nuestros pibes y nuestras pibas que a veces están muy al borde, ¿viste? Y eso es lo que inquieta. Muchas gracias. A vos, Fito, un abrazo enorme.